Bueno, esta mesa que vamos a ver ahora es una mesa que está centrada en el tema de la educación y de la inteligencia artificial. Bueno, todos somos muy conscientes aquí en la sala y en general en todas partes de la importancia de la educación, ¿no? La educación como una vía, no solamente una vía de adquisición de conocimientos, sino una vía digamos, de realización personal para sacar nuestro máximo potencial, ¿no? Como personas, como individuos y, por tanto, construir sociedades mejores. Entonces, la educación es un pilar que hay que tratar con mucho cariño y cuidado y atención porque marca el futuro de las sociedades. A mí me gustan mucho unas frases, cuando preparaba la introducción, que luego no voy a ser también breve para no quitar protagonismo a nuestros ponentes, pero tres frases de filósofos muy bonitas sobre la educación, para que veamos la importancia de lo que estamos hablando cuando hablamos de educación, ¿no? Una de Epicteto, que dice: solo las personas educadas son libres. Otra de Voltaire, que dice: juzga a un hombre por sus preguntas más que por sus respuestas. También todo esto son temas y reflexiones muy interesantes en relación con la inteligencia artificial, esta frase de Voltaire. Y otra de José Ortega y Gasset, que también es muy importante en el debate, yo creo, que dice así: siempre que enseñes, enseña a la vez a dudar de lo que enseñas. La duda permanente, que a veces la inteligencia artificial parece que da certezas y resulta que lo que hay que tener es muchas dudas, ¿no? Dicho esto, en el último informe PISA, que es un referente educativo, del que se publicó el año 2022, se dice que el conjunto de la media de países de la OCDE, los alumnos estudiantes, lamentablemente, caen 15 puntos en matemáticas, caen 10 puntos en comprensión lectora y caen 2 puntos en ciencias respecto a los últimos 5 años, al 2019. O sea, preocupante los indicadores, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, vamos a ver hoy cómo puede la IA, y si puede, en qué aspectos puede ayudar a mejorar la educación en todas sus facetas, en estas que hemos dicho más pragmáticas de mejorar KPIs, pero también en cómo mejorar el espíritu crítico, la reflexión, la capacidad de trazar nuevos caminos, ¿no? Y para ello contamos con 3 expertos en el auditorio. Tenemos a Concha Roldán, directora editorial de Productos y Servicios Educativos del Grupo Anaya. Tenemos a Alberto Valero, director general de BQ Educación. Y a Jorge Calvo, que es profesor y máster en Data Science y en AI Education. Bienvenidos a los 3. Gracias. Empezamos la conversación, si os parece. Vamos a tratar primero de hablar un poco de las cosas positivas, después hablaremos de los riesgos y las limitaciones, pero de las cosas positivas que tiene la AI y que aporta en este caso primero a los alumnos. Vamos a empezar por los alumnos, ¿no? Entonces yo lo primero que os pregunto, porque hay en la literatura sobre educación IA muchas referencias a las ventajas de la IA en este aspecto, pero quería preguntaros si os podéis decir una o dos ventajas esenciales que veis o aportaciones esenciales que la IA puede traer al mundo de la educación, ya sea K12 o universitaria. Entonces, que tome la palabra quien quiera empezar. Sí. Jorge, venga. Bueno, yo creo que una de las grandes ventajas es estamos en el mundo de las grandes preguntas, ¿no? Entonces yo creo que es uno de los grandes aportes que nos está trayendo, ¿no? El poder trabajar en el aula ya con una fuente de contenido mayor, pero por una capacidad de reflexión y crítica mucho más efectiva, ¿no? Creo que estamos en un punto en el que es verdad que somos muy productivos con todo lo que nos aporta la inteligencia artificial, pero estamos también en la fase de poder ser muy eficientes, ¿no? En el aula. Podemos desarrollar una capacidad crítica, una capacidad reflexiva, una capacidad analítica en el alumnado muy potente utilizando las herramientas que tenemos. Creo que no estamos, estamos llegando al alumno de una manera muy eficiente, pero además estamos convirtiendo en un alumno muy polivalente y eso creo que es una de las grandes ventajas que tenemos con esta tecnología. Bien. ¿Alberto? Sí, yo pienso que la inteligencia artificial, una de las cosas que trae, y esto también es experiencia como profesor, es que le da a los alumnos la posibilidad de ir más allá de lo que el profesor puede ofrecerle, ya no solo por los conocimientos del docente, sino también por el tiempo que tiene disponible para 70, 80 alumnos. Entonces, aquel alumno inquieto que quiere profundizar, ahora tiene como un profesor que le va a responder. Antes decíamos, le pregunto sobre física cuántica y me responde. Pues sí, y eso es muy bueno. No estamos limitados, como cuando yo estudié, a lo que decía el libro, a lo que me decía el profesor y lo que me podían decir mis padres, sino que hay todo un horizonte en el que ese alumno inquieto, que quiere profundizar sobre un tema que le interesa, que quiere llegar más allá, va a poder seguir avanzando en ello. Con el riesgo del descontrol, de que no está tutorizado por una persona, pero bueno, es un equilibrio de riesgo y beneficio
que yo creo que da muchas posibilidades a los alumnos que en mi generación no teníamos. Yo iba a la casa del libro a comprar libros cuando quería saber más, no tenía otro recurso, ahora ya está ahí y creo que eso es muy bueno. ¿Tú, Concha, qué dirías que aportas? Bueno, yo diferenciaría lo que es pues un alumnado, el estudiante, ¿no? de un K12, primaria, secundaria, de universidad. Yo creo que, por ejemplo, a partir de secundaria, la inteligencia artificial sí que puede ayudar mucho a los estudiantes a tener un aprendizaje más individualizado, ¿no? Y ayudarles a dificultades que tengan en algún concepto, en alguna materia. Pues no sé, por ejemplo, estoy haciendo suma con llevadas y yo tengo una dificultad y la inteligencia artificial pues realmente me la está detectando, ¿no? Me puede proponer más ejercicios o explicármelos de otra manera y también a detectar gaps de aprendizaje. Yo a lo mejor estoy en la suma con llevadas, pero lo que no sé es sumar. Entonces la inteligencia artificial puede detectar que yo no sé sumar y ahí me tiene que explicar la suma y proponerme sumas. Y yo creo que en toda la parte hay un tema muy interesante también, que es la detección precoz de todo lo que es dificultades específicas de aprendizaje, dislexia, TDAH, y cómo la inteligencia artificial puede dar a esos alumnos un contenido adaptado a esas dificultades de aprendizaje, ¿no? Yo creo que desde K12 esas son las dos perspectivas más interesantes. Claro, sobre todo, una de las cosas que habéis dicho, y tiene conexión con otra cosa que preguntaré ahora a Jorge, el tema de la educación adaptativa, el hecho de que tú te puedas, como alumno, digamos que todo lo que son los materiales que tú vas estudiando, de alguna manera se puedan adaptar a tu mejor forma de aprender o incluso a los temas que más te interesan. Los ejercicios pueden ser hasta ese punto personalizables, ¿no? Tú puedas decir, oye, a esta persona le motiva el cine o le motiva un deporte, poder hacer ejercicios. ¿Eso le veis una aplicación? ¿Creéis que eso es un punto de motivación para el alumnado, para aprender con más interés, para conectarse con más interés al conocimiento? Sí, yo creo que sí, al final es lo que decía un poco Alberto, ¿no? Esa inquietud, ¿no? que tiene el alumnado. Es decir, llegas a casa o no te ha quedado algo claro y tienes una inquietud, tienes ahí un tutor que te puede echar una mano y bueno, acercarte de una manera. Es verdad que luego puedes llegar al aula pues bueno, con ese conocimiento ya adquirido y poder desarrollarlo más ya con el docente o en clase, ¿no? Entonces, creo que ese punto de inquietud que tiene el alumno lo podemos desarrollar mucho más con esta herramienta. Y uno de los temas que también se habla mucho, Jorge, y a lo mejor puedes poner ejemplos en la parte de educación e inteligencia artificial, vinculándola ya con otras tecnologías, porque la IA digamos, permea en muchos sitios. Por ejemplo, claro, hemos dicho, la educación tiene que ser también la capacidad de permitirnos adquirir un conocimiento profundo realmente de las cosas para poder tener una opinión crítica. Si no, tampoco puedes tener una opinión crítica si no has entendido en profundidad algo, ¿no? Entonces, hablaban en literatura sobre este tema, hablan mucho de todo lo que está por venir, o ya está existiendo en algunas aulas, de integración de realidad virtual, de realidad aumentada, adaptativa, es decir, meter al alumno en situaciones históricas, meter al alumno en laboratorios, de ciencia, y también en la universidad con todo lo que es ingeniería, arquitectura. Es decir, una capacidad de poder tener una visualización abstracta de conceptos que te permitan entenderlo mejor. Y luego también el seguimiento permanente por parte de ese tutor virtual que puede tener un alumno. Ahí, ¿cómo crees que esto puede aportar esta incursión con otras tecnologías y la IA? Sí, al final todas las tecnologías lo que nos hacen es poder desarrollar mucho más o acercarnos al alumno de una manera más efectiva, ¿no? Yo creo que aquí tenemos que barajar dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, estas tecnologías lo que hacen es acercarse de una manera también muy cognitiva, muy potente al humano, ¿no? al alumno. Y eso nosotros tenemos que saber controlarlo, ¿no? Por lo tanto, creo que todo este tipo de herramientas, ¿vale? Al final lo que nos hacen es, o tenemos que hacer es potenciar al alumno. Es decir, creo que un alumno se potencia cuando tiene un conocimiento de algo y utiliza la inteligencia artificial o estas herramientas para potenciarse. Si el alumno no sabe de lo que está hablando, por mucho que utilice inteligencia artificial, no potenciará nada. Por lo tanto, no creo que sea el camino. Por lo tanto, que hay una base, y esa base se consigue a través de la educación, a través de la docencia, ¿no? Y realmente luego hay una parte muy importante que has mencionado, Arantxa, que me decías, desarrollo el pensamiento crítico. Creo que al final nosotros desarrollamos el pensamiento crítico y reflexivo cuando conocemos realmente lo que tenemos delante. No podemos tener una caja negra. Si tenemos una caja negra que le metemos input y sale algo que realmente no sé por qué me lo está sacando, pues entonces es donde tenemos un problema y no desarrollaremos en el alumno esa capacidad y esa competencia. Por lo tanto, al final lo que tenemos que trabajar es eso, ¿no? Y yo creo que todas las tecnologías a nivel de educación hay que trabajarlas, creo que de dos vertientes. Por un lado es aprender con la tecnología o con la inteligencia artificial,
Y es la parte de usabilidad, la parte de herramienta, y creo que ya más o menos eso es la parte que más creo que se ha potenciado. Y por lo tanto hay que aprender inteligencia artificial, es decir, hay que aprender la disciplina, hay que saber qué ocurre, hay que saber, hablamos antes ahí el compañero ponente que hablaba de Machine Learning, el alumno tiene que comprenderlo en mayor o menor medida técnica, pero tiene que saber que detrás hay unas matemáticas, hay una estadística, hay una serie de conceptos que son importantes para poder ser mucho más consecuente con su reflexión, ¿no? Claro. Y también un poco lo mismo que has dicho, ¿no? La importancia de al final antes saber. También, o sea, al final la persona está en el centro, el ser humano. El profesor, ¿no? Ahora vamos a saltar al profesor, porque los profesores tenemos también tiene una serie de ventajas, inconvenientes también, que después veremos, pero tiene una serie de ventajas. ¿Cuáles serían, Alberto, por ejemplo, las que tú crees que serían las más importantes para potenciar ese rol de profesor que al final marca el futuro de muchos estudiantes, porque es el que le motiva, el que le emociona, el que le impacta a veces de por vida? Los profesores te pueden impactar de por vida, ¿no? Sí, yo creo que a los docentes, como en muchas profesiones, la IA deberían verla como una oportunidad y no como una amenaza. Esto creo que es algo que todo el mundo diríamos, pero hay que entenderlo. Al docente en muchas ocasiones tiene la sensación de no llegar, de insuficiencia, de no puedo dedicar el tiempo a mis alumnos que necesitan, no puedo ocuparme de este caso particular como necesita, no puedo personalizar como necesita. Y la IA es una ayuda para eso. O sea, asistidos por IA, y no hablo de un chat GPT, hablo de desarrollos específicos para el aula, no de que el profesor se ponga delante de chat GPT y le diga, tengo un alumno que le pasa esto, ¿qué podría hacer? Que está muy bien, pero algo ya más enfocado, alineado con los contenidos, con un seguimiento del alumno, una monitorización. Al profesor le puede dar una información que le permita ser mejor profesor. O sea, que realmente aquello que la IA no puede hacer, que es preocuparse por el alumno, querer al alumno, eso ChatGPT no lo va a hacer nunca, eso el profesor lo puede hacer con una serie de datos que le permitan acertar, que le permitan identificar, como han dicho antes, prematuramente cuando un alumno tiene una dificultad en un punto. Y ahí, ya no solo de modo diagnóstico, sino también buscando soluciones que la IA le pueda decir, pues sería mejor, lo ha dicho Concha muy bien, que a este alumno le pongas ejercicios de esto o que este grupo de alumnos profundicen en esto otro, porque los datos nos dicen que esa es la situación. Y, por supuesto, luego el docente es soberano, el docente conoce, sabe y también va a poder detectar, lo ha dicho Jorge muy bien, cuando entiende esos datos de dónde salen, que son datos estadísticos, va a poder detectar, no, aquí la IA se está equivocando, lo que le pasa a este alumno es que se ha peleado con sus padres y entonces por eso tiene mal rendimiento. Y eso quizá la IA no sea capaz de decirlo. Entonces no se trata de sustituir al docente, se trata de darle herramientas al docente que le permitan centrarse en aquello para lo que es único y es especial, que es enseñar a los alumnos y llevarles pues, desde un punto de inicio a un punto final, que es su objetivo. Claro. Y conectando con la mesa anterior, ¿no? Al final todos estos sistemas de apoyo de inteligencia artificial en el aula, detrás tienen unos contenidos, detrás tienen unos creadores de contenidos, y ahí te pregunto a ti, Concha, como editora, ¿qué ves tú que puede aportar todo esto? El hecho, por ejemplo, de los contenidos adaptativos. ¿Cómo crees que esto va a afectar, o está afectando ya a un grupo, por ejemplo, como Anaya y a otros grupos? ¿Cómo está afectando el proceso de plantear los materiales educativos? Porque esto, claro, es un potencial tan grande que vosotros, imagino que habréis hecho una reflexión interna fuerte, después ya nos pondrás algunos ejemplos, pero ¿qué gran transformación puede tener lugar en editoriales de vuestro nivel? Yo creo que a nivel editorial, ¿no? Lógicamente, pues la mayoría de la gente que está aquí, que seguramente serán editores, habrán hecho sus reflexiones. Yo diferenciaría ahí entre todo lo que es el uso de la inteligencia artificial a nivel interno y, por otra parte, ¿no? Externo, es decir, cómo nosotros podemos innovar los contenidos para mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Si vemos a nivel interno, pues a mí el primer uso, ¿no? de la IA es para ser más eficientes, es decir, hay muchísimas tareas que nosotros hacemos o se van haciendo, ¿no? de manera manual, que se pueden automatizar. Ejemplos muy sencillos, ¿no? Yo quiero buscar en grandes volúmenes de datos, pues la IA me puede ayudar, ¿no? O, por ejemplo, las editoriales que tenemos, no voy a decir millones, pero sí miles de recursos digitales, ¿no? Entonces yo estoy haciendo una nueva obra y quiero ver qué recursos digitales tengo para la célula, ¿no? Bueno, pues ahí de una manera muy sencilla me los puede proporcionar. Todo el tema del metadatado también ha salido antes, se ha nombrado, ¿no? Imaginaros, ¿no? Pues todo contenidos, fotografías, vídeos, recursos, si lo tenemos que metadatar a mano, eso es una cosa loca, ¿no? Bueno, pues yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar siempre, lógicamente, después una revisión humana para tener
tenerlo en contexto. Y luego ya generación más de contenido, pues un esquema, un resumen, todo el tema de accesibilidad, súper importante. Para una mesa sobre el súper tema. importante. La IA nos puede ayudar muchísimo a hacer contenidos accesibles. Sí. Ahora mismo hay una normativa, ¿no?, que a partir de junio tenemos que hacer todo accesible y estamos como medio locos, ¿no? Pues lógicamente la IA Sí. nos puede ayudar a transcribir un vídeo, a describir una fotografía, pasar texto a audio, todo ese tipo de cosas nos puede ayudar muchísimo. ¿Y creéis entonces, empiezo por Concha y después si que alguien quiere complementar, que se puede imaginar el medio plazo, ¿no? Se puede imaginar la editorial como una mente colectiva? Sé que es un tema polémico, pero quiero ver, porque está conectado con lo que hemos hablado antes, en los derechos de autor, ¿no?, propiedad intelectual. Una gran mente colectiva de contenido, obviamente con todos los autores de acuerdo y con toda la autorización del mundo mundial, o sea, eso por descontado, ¿eh? Pero una gran fuente, una gran base de conocimiento que la editorial pueda poner a disposición de centros, profesores, alumnos, para que puedan ir construyendo su propio camino de aprendizaje. Hombre, yo creo que tecnológicamente sí, ¿no? Tú Sí, coges, pero... claro, metes todo ahí en tu LLM, el que sea que utilices, tu modelo, ¿no? Y a partir de ahí lo vas entrenando con un entrenamiento arduo y se puede hacer. Yo creo que aquí tenemos que tener un poquito cuidado, ¿no? A nivel legal, ya lo hemos visto en la anterior mesa, yo no lo voy a decir, pero también a nivel editorial y a nivel ético. Y luego yo quiero decir algo, ¿no?, que muchas veces parece como que lo han dicho los compañeros, que solamente nos fijamos en el output, ¿no? Cuando tú haces un contenido educativo que estás pensando para que ese contenido educativo sea para el aprendizaje, hay una labor detrás de un expertise. Claro. Primero, cuando tú conceptualizas algo, tienes que saber cómo está funcionando, qué quieren tus usuarios, ¿no? Primero, oye, mis usuarios, ¿qué les funciona en el aula? ¿Qué no les funciona en el aula? ¿Qué les va bien? ¿Qué no les va bien? Todo eso una inteligencia artificial, dudo, ¿no?, que nos lo pueda proporcionar. Y luego ya no solamente es el texto, ¿no? Cuando tú haces un contenido, es texto que va, si yo estoy hablando de la célula, pues después va una infografía de lo que es la célula, de las partes de la célula, puede también ir un vídeo, una serie de ejercicios, y luego hay una puesta, que nosotros llamamos los editores puesta en página, ¿no?, que no es tanto página de papel, también puede ser la parte digital, que tiene también que ver con el diseño. Todo eso conforma lo que es la obra, ¿no?, que al final el alumno se va a sentir cómodo y va a fluir, ¿no?, a través de ese contenido y va a aprender. Toda esa labor la puede hacer una mente colectiva, podría ser, pero yo creo que todavía queda, ¿no?, nos queda un poquito de tiempo para hacer todo esto. ¿Lo veis igual, Jorge y Alberto? Yo sí que voy a ser igual de polémico que tú, si quieres, también, esta parte, y diría, bueno, hablabas de ese convenio gigante donde tenemos todos los datos, no sé si hablabas de Internet o no, ¿vale? Sí, o un subgrupo de Internet, ¿no? Entonces, yo lo dejo ahí, ¿no?, porque realmente al final lo que tenemos que hacer, si queremos ese convenio, ese gran base de datos donde podamos alimentarnos, ya nos alimentamos de Internet, y antes los compañeros de la mesa anterior hablaban, ¿no?, de cómo se estaba nutriendo de todo eso. Es que la información está ahí, es que el 90 y tantos % de la información mundial está digitalizada. Es una reflexión profunda, lo que llevaremos ahí. Bien. Sí, yo creo, y aquí es una pregunta que me hago y a la vez un desafío, que con Concha lo he discutido a veces y estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo, como se suele decir. Hablamos mucho de inteligencia artificial generativa, sí. Crear contenidos, generar. Vamos a pensar en otra más clásica. Cuando una editorial tiene todos sus contenidos etiquetados, todos sus recursos etiquetados, sabe de qué habla este párrafo, de qué evalúa este ejercicio, de todo, nosotros en BQ ya hemos comprobado que técnicamente somos capaces de proporcionar al alumno el contenido y el ejercicio que necesita en cada momento. Es decir, no es el libro donde hay tema 1, tema 2, epígrafe 1, es el libro que cada alumno tiene el suyo. Y decía que discutíamos con Concha porque cuando hablaba de esto con ella decía, sí, pero el profesor no quiere eso. El profesor necesita saber qué va a hacer el alumno hoy, qué va a hacer mañana y qué va a hacer pasado mañana. Eso de que los alumnos, cada uno a su ritmo, está muy bien, pero no es real. Y yo me pregunto si eso no es lo que deberíamos esforzarnos en cambiar. En el sentido, ¿por qué el alumno tiene que ser... el profesor tiene que ser el líder? ¿Por qué no puede ser el director de orquesta? En una orquesta hay muchos instrumentos y cada uno hace algo y el director de orquesta lo que hace es que eso sea una sinfonía, que sea sinfónico, acompaña, decide, ve, toca,
Pero no entra a decirle al violinista, no, tú tienes que tocar el piano, ¿no? Porque el violinista a lo mejor lo que sabe es el violín. Entonces, en un aula debería ser sinfónica de ese modo. Hay alumnos que van por aquí, otros por allá, otros por allá. Y tecnológicamente, y no hablo de generar libros, hablo de, con esa inteligencia colectiva en la que las editoriales tienen cientos de contenidos. Me pregunto cuántas veces se han explicado las partes de la célula en los libros, los autores, cuántas veces. Entonces, eso ya lo tienen todo. ¿Por qué no una propuesta en la que realmente, a través de algorítmica, cuando se dice IA, se piensa en ChatGPT, vamos a decir algorítmica, que también es IA. A través de algorítmica puedo proponer a cada alumno en cada momento lo que necesite. El profesor coordina eso. Esa es la educación verdaderamente personalizada. Esa es como si tuviéramos un modelo de un profesor, un alumno, que es imposible, porque hay más niños que profesores. Claro. Pero ¿por qué no? Si no llegara a eso, que quizás es un poco distópico o utópico, si no llegara a eso, ¿por qué no tender a eso? Me parece creo que sería interesante plantearnos esa pregunta seriamente, ver las consecuencias que tiene, en diálogo con profesores, con editoriales, buscar los modelos económicos que hay detrás, porque todos tienen que comer, pero ver cómo podemos llegar a algo para el beneficio del alumno, que es lo que buscamos, el beneficio del alumno. Muy interesante, Arantxa, lo que decía Alberto. Yo creo que ya hay, Alberto, marcos de eso, ¿no? Es decir, creo que aquí hay un cambio de paradigma que es, ya no son tan importantes los contenidos, sino poner por delante el concepto que queremos enseñar al alumno y qué contenidos son los que realmente son interesantes para que ese alumno aprenda el concepto, ¿no? Y entonces ahí es donde creo que entra ese marco de inteligencia artificial, lo que dice, bueno, ¿cómo te puedo acercar a este concepto utilizando los contenidos que ingestamente tenemos, ¿no? Y que hablaban de las editoriales? Entonces yo creo que ese es un cambio educativo, que es verdad que ya hay marcos y bueno, sistemas educativos, la LOE un poco va por ese cambio, es decir, el contenido pierde un poco el peso y lo que entiende más es el concepto y las competencias, y creo que es un poco el cambio educativo que muchos esperamos, ¿no? En ese sentido, a nivel ahí yo más quiero general. aportar algo, y ya, nada más. Claro, yo estoy de acuerdo, ¿eh? O sea, a mí me encantaría que eso fuera así, pero luego realmente, ¿no? Cuando vas al aula y sigue habiendo, aunque es verdad que hablamos de metodologías activas, de poner a los alumnos en el centro, en muchos casos se sigue dando clases muy expositivas, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante seguir insistiendo en todo lo que es la formación, ¿no? De docentes y de alumnados en otro tipo de metodologías, ¿no? Si yo estoy enseñando, estoy aprendiendo un aprendizaje basado en retos, sí que le puedo plantear a mis alumnos un reto, una pregunta problematizadora, que ellos luego pueden investigar, indagar con todos estos contenidos y pueden realmente hacer una propuesta de resolución, ¿no? Pero creo que nos queda un camino todavía. Bueno, veremos cómo va evolucionando todo, ¿eh? Ahora vamos un poquito a hablar de los riesgos, limitaciones, cosas, porque dentro de la literatura también de educación IA hay siempre 4 grandes riesgos. Vamos a hablar primero 3 o 4, ¿no? Pero que se mencionan constantemente. Uno es el tema de la privacidad de los alumnos, porque claro, para alimentar todos estos sistemas predictivos de si va a fracasar el alumno, si no va a fracasar, cosa que me parece también un poco... bueno, es fuerte, tiene aportaciones importantes, pero siempre que te señalen cómo tú puedes fracasar, ¿no? Claro, se basan en datos, han ido recogiendo información. Entonces, hay información que sí que está consensuada, que se puede recoger, pero hay otra que es más polémica. Por ejemplo, en Europa, la directiva europea prohíbe algo que no se prohíbe en otros países, que es la grabación, la detección de las emociones en el aula, ¿no? Las emociones de los alumnos. Todo el tema de visión por computadora para ver, en función de cómo se sienten o de lo que están haciendo, ver si están aprendiendo algo, si están asustados, si están aburridos. Todo ese tema es un ejemplo de intromisión en la intimidad, ¿no? Europa tiene eso terminantemente prohibido, otros países no. Tú, Jorge, ¿cómo ves todo este tema de la protección de la privacidad y de los datos para garantizar que sean sostenibles estos modelos? Sí, bueno, yo soy partidario completamente, hay que regular, está claro, ¿no? Y creo que antes nos han dado una lección además muy técnica y muy interesante en la mesa anterior sobre estos aspectos también. Y creo que hay que regularlo, ¿no? Y realmente igual que no se puede clasificar a ciertas personas a nivel social por ciertas características que identifique la inteligencia artificial, en el aula estamos exactamente igual y creo que la propuesta de ley que se hizo realmente marca muy bien esos índices de riesgo donde están los primeros en la pirámide, en las que no es totalmente tolerable, ¿no? Entonces creo que esto hay que respetarlo siempre y creo que en el aula al final lo que estamos trabajando y creo que además un aspecto más
nuestra profesión es que trabajamos con menores, ¿no? Y eso nos da un ápice aún más de control y de desarrollo, y realmente tenemos que respetarlo, ¿no? Entonces, bueno, o sea, hay numerosos campos en los que podemos desarrollar y trabajar sin tener que echar mano a ciertas calificaciones, ¿no? del alumnado. Se les puede dar un aprendizaje personalizado, como decía Alberto, simplemente por los feedback que tú vayas recogiendo y cómo haces esos trabajos, y por supuesto se pueden desarrollar otras metodologías de desarrollo en el aula sin tener que llegar a esos extremos, ¿no? Ni a esas fronteras, claro que sí. Bueno, otro de los grandes miedos que hay o riesgos es el tema de la dependencia tecnológica, porque al final, claro, Sí. y ahí voy a pasar a la pregunta a ti, Alberto. Una de las cosas que estuve leyendo recientemente, un libro de una plataforma muy importante de Estados Unidos, educativa, que tiene un tutor que acompaña a los alumnos, pero llegó a un extremo que pensé, fíjate hasta qué punto la dependencia puede tener ahí un riesgo importante. Es el profesor, el tutor digital, avisa a los padres y a los profesores si el alumno saca muy buenas notas, pero no ha interactuado con él. O sea, si el tutor virtual ve que el alumno no le pregunta suficientes cosas, pero que saca un sobresaliente, sospecha del alumno. Entonces avisa al padre y le dice, ojo, porque este chica ha sacado esa nota, pero no ha hablado conmigo. Entonces, esto es un ejemplo esperpéntico, ¿no? Que piensa por sí mismo. Sí, piensa fuera del sistema. Y eso me parece peligroso que sea objeto de sospecha, porque parece que no puedas estudiar por fuera del sistema, ¿no? ¿Qué opinas de...? Es un ejemplo, pero a mí me llamó la atención. Ha copiado. Si lo hiciera un alumno mío, pensaría que ha copiado. ¿Pensarías que ha copiado? Sí. Vamos a ver, yo creo que los datos, lo he dicho antes, no deberían ser los soberanos. O sea, creo que necesitan personas que interpreten esos datos y, conociendo el contexto del alumno, no has dicho si ese alumno, por ejemplo, tiene un problema psicológico de relación social que le hace no relacionarse. Entonces, el dato por sí solo dice algo, pero no dice todo. Entonces, no creo que se pueda prescindir de las personas para valorar. No estoy seguro, o al menos estos informes, por ejemplo, automáticos, deberían limitarse a lo que pueden decir, que es el alumno ha interaccionado 0 veces con el profesor, ha hecho 20 ejercicios, de los cuales 19 ha hecho bien, de los cuales tal. Y si quieres interpretar eso, vete a hablar con el profesor y lo veis juntos. Claro. Creo que tenemos que dejar que las máquinas sean máquinas, no que las máquinas sean personas, y tampoco que las personas seamos máquinas. Entonces, que cada uno seamos lo que tenemos que ser. Y dentro de esa dependencia tecnológica, un tema que también está en boga, ¿no? y es una corriente importante. Quería ver vuestra opinión, Alberto, en este caso, y si queréis complementarla. El tema de la dependencia tecnológica, en este caso dependencia de pantallas, porque obviamente todo esto de la inteligencia artificial pasa por pantallas. Y ahora mismo hay una corriente que defiende que hay una excesiva exposición del alumnado a las pantallas. Quería ver tu opinión para ver en qué la inteligencia artificial puede ser precisamente un ejemplo que no debería ser criticado, precisamente por ser lo que es. O sea, yo creo que hay una dependencia excesiva de las pantallas. Estoy totalmente de acuerdo. Y cualquiera de los que estamos aquí, ¿cuántas veces ha necesitado mirar el móvil desde que estamos hablando? Y lo ha necesitado casi como una adicción. Entonces, claramente hay una dependencia de las pantallas, entre los jóvenes más, pero entre los jóvenes porque mientras los padres les regañan para que no las usen, les regañan mirando el móvil. Entonces, hay una dependencia. Sí. Yo creo que la IA aquí es una oportunidad real para que el tiempo de pantalla sea eficaz. Lo que no tiene sentido, yo veo a mis sobrinos estudiar historia en la pantalla del ordenador porque no se pueden llevar el libro a casa, y más allá de sus pobres ojos, no creo que la pantalla del ordenador sea el lugar para estudiar historia, para estudiar lengua, para leer una demostración matemática. No creo que el ordenador sirva para eso. Ese tiempo de pantalla, personalmente, creo que se debería eliminar. Sin embargo, yo creo que las pantallas sí hacen muy bien, que es la adaptatividad de la que hemos hablado. Proponer lo que necesitas o esta interacción. Entonces, en ese sentido, creo que la dependencia de las pantallas sí es muy buena. Digamos, la pantalla hace para lo que está pensada la pantalla. Entonces, lo que tenemos que hacer es no utilicemos la pantalla para todo, quitemos el tiempo de pantalla para aquello que la pantalla no ayuda, sino que todo lo contrario, perjudica, y utilicemos la pantalla para aquello que solo la pantalla puede hacer. Digo pantalla, aquí creo que la inteligencia artificial sí que viene en nuestra ayuda. Creo que realmente es una contribución que puede ayudar a que el tiempo de uso del ordenador, el dispositivo, sea un tiempo eficaz, realmente para aquello que de otro modo no podría tener, que es la personalización.
Creo que eso es lo que puede ayudar. Creo que es la oportunidad, ahora que se habla tanto de limitar en las horas de pantalla, limitar, no lo veamos como un riesgo para la digitalización de nuestros productos, sino como una oportunidad de decir, ahora hay que hacer productos buenos. Hasta ahora bastaba cualquier cosa. Ahora hay que hacer productos buenos. Muy bien. Y un último sesgo un último riesgo de sesgos, precisamente, que es el famoso sesgo que está tanto en claro, el algoritmo puede estar sesgado si el contenido está sesgado, puede haber sesgo en la forma de corrección de exámenes de estos tutores virtuales. ¿Qué opinas de los sesgos, Concha? Porque es uno de los grandes problemas de todos estos modelos. Sí, yo creo que es de los grandes problemas, ¿no? Todo el tema de los sesgos algorítmicos. Bueno, hay un estudio del MIT del 2022, me parece, que bueno, pues hay alumnos que se corregían exámenes y el modelo había sido entrenado con ejercicios académicos o escritos académicos de alumnos de una, digamos, de una clase social superior. Entonces, había muchas estructuras gramaticales que ciertos alumnos de minorías étnicas fueron perjudicados, ¿no? Porque el modelo había sido entrenado con otro tipo, ¿no?, de nivel. Entonces, ahí sí que se produce sesgos y puede perjudicar. Y yo luego creo también, aparte ya de los sesgos, muchas veces se etiqueta, ¿no?, a los alumnos. Hablábamos antes de bienestar también emocional, etcétera, ¿no? Si me ponen una etiqueta de que soy de los torpes, pues es que mi autoestima, evidentemente, ¿cómo me voy a levantar yo de ahí, ¿no? Y a lo mejor tengo otras características que no me controla la IA y que sí que se tiene que tomar en cuenta. Luego, todo el tema de las dependencias de las pantallas, yo creo que hay una cosa que es lo de la descarga cognitiva, ¿no? Me encanta este nombre porque creemos que a mayor confianza que tenemos en una inteligencia artificial, menor pensamiento crítico, ¿no? Porque nos descargamos cognitivamente, ¿no? Creemos que todo lo que nos dice la IA es cierto, ¿no? Nos pasa a las personas adultas, imaginemos los estudiantes. O sea, yo creo que es fundamental trabajar en todo el tema de fomentar ese pensamiento crítico más allá de las herramientas, ¿no? Trabajar con ellos, pensamiento crítico, reflexión, creatividad, porque si no, dentro de unos años, ¿qué va a ser de todos nosotros? Muy bien. Bueno, antes de acabar nuestra mesa, pero no estoy viendo cuánto nos falta, pero intuyo por lo que veo aquí en el contador que no falta mucho, unos minutos. Quiero que los tres, os pedí que preparáis unas pequeñas transparencias cada uno, 3 minutos, para que nos digáis, bueno, un ejemplo práctico de todo esto que hemos hablado, visualizarlo, digamos, ¿no? Visualizarlo, alguna idea esencial. Entonces, empiezas tú, Alberto, si quieres. Vale, sí, aquí es solo una muestra de lo que la inteligencia artificial adaptativa puede hacer. Aquí lo he puesto como ejemplo, hemos modelado aprender a sumar, restar, dividir y multiplicar con una malla sencilla. Primero necesito aprender a sumar, una vez que sé sumar puedo restar y multiplicar, y una vez que sé restar y multiplicar soy capaz de dividir. Y entonces hemos puesto sobre esa malla a funcionar, a proponer ejercicios de modo aleatorio a alumnos que van aprendiendo. Y es lo que se ve en las líneas punteadas. En el eje vertical es el nivel de conocimiento, en el eje horizontal el número de ejercicios. Y luego hemos hecho lo mismo, pero con un recomendador. Es decir, según el alumno va acertando o va fallando, y basado en esa malla de saberes, proponemos el ejercicio siguiente. Y vemos las líneas no punteadas, las líneas sólidas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es lo que decíamos de la reducción del tiempo de pantalla. Lo que conseguimos es que el alumno alcance el mismo nivel de conocimiento, el máximo, haciendo muchos menos ejercicios. Es decir, somos capaces de adaptarnos a su proceso de aprendizaje y no café con leche para todos. Puede haber un alumno que necesite más, otro que necesite menos, pero cada uno necesita una cosa distinta. Entonces, esa es la diferencia entre la propuesta general, la misma para todos, o la propuesta que se adapta para el alumno. Entonces, ese es uno de los ejemplos en los que la IA puede ayudarnos, y aquí esto es una gráfica real, o sea, son datos reales. Vemos cómo con IA adaptativa, con una inteligencia artificial que hemos desarrollado en BQ, somos capaces de reducir o de incrementar la velocidad de aprendizaje o reducir el número de ejercicios para poder aprender. Luego, otra de las cosas muy importantes es la importancia del contexto. Ahora mismo hay decenas de empresas que utilizan inteligencia artificial para etiquetar imágenes, para describir imágenes. Entonces, aquí estamos hablando de un caso de accesibilidad. Esto lo hacemos dentro de SmartBooks, que es una plataforma de libros digitales en las que le proponemos que nos describa todas las imágenes para temas de accesibilidad, el alt, que luego los lectores son capaces de leer. Y le pasamos esta imagen.
Y entonces aquí lo que nos dice, bueno, yo no consigo leerlo, pero bueno, explica que es un diagrama, que tiene pues dos textos arriba, 2 textos abajo, que dependen, etcétera, etcétera. Y lo describe y es perfecto. Si leéis esa descripción, es una descripción perfecta de la imagen, hecha con inteligencia artificial. Sin embargo, le pedimos ahora que la describa dentro de una página de un libro. ¿De acuerdo? Esta es la página. Y la descripción cambia totalmente. Lo que muestra la imagen es el árbol genealógico del rey Arturo y su mujer, que tienen 2 hijos que se llaman así, que se llaman asá. Es decir, la inteligencia artificial aislada, cuando llega una empresa y nos dice yo te etiqueto las 50.000 imágenes que tienes en tu gestor de recursos digitales, eso no puede hacerlo bien, porque esa imagen está en un contexto. Igual que un ejercicio está en un contexto, igual que un contenido está en un contexto. Es decir, editorialmente solo tiene sentido la herramienta que trabaja sobre esto como conjunto. Igual que si yo le digo ponme ejercicios de suma, no es lo mismo que te diga ponme ejercicios de suma y punto, a ponme ejercicios de suma basados en este libro, en cómo lo explico, qué lenguaje utilizo, qué ejemplos uso, qué metodología para la resolución de las sumas he hecho. Entonces, esa es la importancia del contexto, que, como digo, es muy importante para las herramientas. La integración, el producto único que consigue integrar. Entonces, bueno, os quería presentar estas 2 cosas que nosotros hemos detectado como importantes, que cuando lo hacíamos por separado los resultados eran mediocres. De nuevo, esta descripción es perfecta, pero no tiene nada que ver con la descripción que el autor del libro esperaría, ¿de acuerdo? Es perfecta, pero es equivocada. Entonces, la importancia del contexto. Y eso es por mi parte. Conchas, ¿quieres? Concha. Bueno, aquí habías puesto otra transparencia, ¿eh, Alberto? Sí, la última. lo había olvidado. Esto es lo mismo, es lo que he dicho antes de la generación de ejercicios. No es lo mismo que yo le diga, hazme ejercicios de matemáticas, a añádeme un ejercicio de tipo test en esta página del libro. ¿Por qué? Porque ese ejercicio va a estar creado teniendo en cuenta exactamente lo que dice esa página. Entonces, de nuevo, una herramienta que simplemente genera ejercicios está bien, pero no se va a adecuar nunca a algo que te los pueda generar en el contexto. Es el mismo ejemplo que había puesto antes, que había olvidado que había tenido la transparencia. Concha, tu turno. Bueno, yo os voy a contar así algo no tan sofisticado, ¿no?, como lo que ha contado Alberto, pero muy chulo, que yo creo que os va a gustar y os vais a sentir reflejados. Nosotros desde Anaya, en el septiembre del 23, porque ahora todo lo de la IA, todos sabemos qué es la IA, sabemos qué son los modelos, los LLM, estamos todos superpuestos, ¿no? Pero evidentemente en septiembre del 23 estábamos todos como ¿qué es esto y a qué viene, ¿no? Entonces desde el Grupo Anaya lo que hicimos internamente fue, no voy a hacer todavía esto, perdón, que lo paso. La de abajo. Me ha roto la sorpresa. Lo que hicimos desde en el septiembre del 23 fue crear un círculo de ideas de IA. ¿Y esto qué quiere decir? Pues dentro de nuestro departamento editorial ven unas 23 personas o así más o menos, ¿no?, de diferentes perfiles. De hecho, hay por aquí algunas. He visto a Guada, he visto a Eva, he visto a Carmen, ¿no? Pues lo que se hizo fue con editores, con maquetadores. Era un grupo que era, digamos, la gente se apuntaba al círculo ese de ideas porque estaban interesados en la IA, ¿no?, en investigar. Entonces, lo que se hizo fue, con diferentes perfiles, maquetadores, diseñadores, traductores, correctores, editores, gente más digital, menos digital, se pusieron a investigar. Lo ha dicho antes de una anterior mesa. ¿Qué investigaron? Pues hoy se investigaron los casos de uso. ¿Qué casos de uso? Nuestros casos de uso internos, ¿no?, probando determinadas herramientas que se puede hacer con la IA. Y aparece aquí, en toda esta parte, ¿no?, de la izquierda, cómo nosotros lo podríamos utilizar. Y luego, sobre todo, y muy importante, ¿no?, con unas expectativas, ¿no?, a corto plazo, a medio plazo y a largo plazo. Esto no quiere decir que todo eso lo utilicemos nosotros, ya nos gustaría, pero no, todo tiene que ser un poco moderado. Y luego también pensando cómo innovar la parte de contenidos y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y también se pensó en todo esto, ¿no?, cómo nosotros podemos apoyar, ¿no?, desde la editorial a los profesores en ese proceso, profesores y alumnado. Y ahí salieron muchas de las cosas que hoy se ha hablado aquí, ¿no?, pues de un aprendizaje mucho más individualizado, proporcionar un feedback personalizado a los alumnos, ¿no?, ayudarles también a detectar esas dificultades de aprendizaje, a los profesores también, ¿no?, en todo el tema de la planificación, etcétera. Y fue un ejercicio. Sigue ese círculo de ideas, se sigue trabajando en él, ¿no? Y yo creo que es una muy buena experiencia porque también hace internamente que hayamos perdido el miedo a la inteligencia artificial, ¿no?, y que lo veamos como un apoyo y no como un enemigo. Ya sabemos que la inteligencia artificial hoy por hoy no nos va a quitar el trabajo y estamos mucho más tranquilos. Muy bien. Jorge, tu turno. Muchas gracias.
Bueno, yo he traído algo desde el punto de vista un poco también de mi campo, la parte de la investigación, y me ha parecido súper interesante esta investigación, que tenéis aquí luego si queréis detallar un poquito más, donde habla de alfabetización e inteligencia artificial. Es decir, creo que llevamos muchos años hablando de la competencia digital, alfabetización digital a nivel del docente, a nivel del profesorado, pero es que ahora tenemos que hablar de alfabetización e inteligencia artificial. Es que realmente no sé si estará dentro de ese saco o realmente tendremos que trabajarla de manera independiente, pero realmente es necesaria, ¿no? Yo creo que hoy lo que he escuchado a Concha, lo que he escuchado a Alberto, es alfabetización digital, o sea, inteligencia artificial. Es decir, necesitamos aprender de eso, ¿no? Yo hablaba aquí de 3 puntos fundamentales de la investigación. El de usabilidad creo que más o menos lo podemos controlar, que es el que ya hemos estado viendo durante mucho tiempo y el que desde que salió ChatGPT es el que más ha avanzado. Pero luego me hablaba de otros 2 muy interesantes, ¿no? Que era confianza y evaluación, ¿no? Si yo hago la pregunta aquí y pensamos, oye, ¿los alumnos tienen confianza en la inteligencia artificial? ¿Confían en ella? Pues probablemente digamos sí, ¿no? Yo tengo mi hija de 15 años, yo soy profesor de matemáticas y a veces le digo, ¿te echo una mano, hija? No, ya lo he visto en ChatGPT, papá. Digo, bueno, joder, pues vale, pues ya está, ¿no? Entonces, realmente esa confianza existe, pero es que nos ha pasado siempre a nosotros, ¿no? Y os pongo el ejemplo del GPS. O sea, el primer GPS que pondríamos, pues estábamos viendo siempre los carteles por dónde íbamos tal. Cuando el GPS siempre ha funcionado y jamás nos ha fallado, ya es que ni miramos ni los carteles y como un día vayamos al río allí que nos caemos, ¿no? Entonces, realmente eso existe, ¿no? Y aquí entra un factor muy importante que es realmente la parte en la que la confianza funciona no solo en decir, yo voy a hacer un trabajo y está la cultura del esfuerzo. Bueno, no lo hago pues porque, oye, hay una inteligencia que lo va a hacer más rápido, ¿no? Y en menos tiempo. Pero hay una parte fundamental y es donde habla aquí, que es cuando un alumno no hace algo porque piensa que la inteligencia artificial lo va a hacer mejor que él. Y eso es muy importante y es una reflexión realmente interesante, porque la cultura del esfuerzo se puede trabajar, pero la cultura de trabajar en la seguridad de uno mismo es un poco más difícil. Y eso está existiendo. Y realmente cuando no hacemos algo porque pensamos que una inteligencia artificial lo va a hacer mejor que nosotros, es donde tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Y la parte de evaluación me interesa muchísimo también, porque hablamos de que somos muy productivos con inteligencia artificial, pero realmente, y lo mencionaba antes, también, ¿somos eficientes? Es decir, al final estamos consiguiendo el aprendizaje del alumno por mucho material que estemos sacando, por la gran cantidad de tiempo que estamos ganando, y esa pregunta no la tenemos que hacer. No por tener más cantidad vamos a conseguir más calidad en el aprendizaje, ¿no? Y creo que es fundamental. Y por último, para acabar, os he traído también esta investigación porque creo que contesta muy bien a una de las grandes preguntas que hay, que es cómo introducimos inteligencia artificial en el aula, ¿no? Y esta investigación habla sobre las perspectivas, ¿no? O sea, se escapa un poco de la parte de usabilidad, de meter herramientas en el aula, y si no habla de 3 perspectivas que las explico brevemente, que es una de ellas la perspectiva tecnológica, es cuando el alumno es capaz de identificar dónde hay inteligencia artificial. Es decir, él ve una tecnología y dice, aquí hay inteligencia artificial. ¿Por qué? Por esta serie de motivos, ¿no? Es decir, hoy en día, por ejemplo, podemos ver cómo en sanidad grandes sistemas están identificando pues, manchas en la piel las que podrían ser cancerígenas o no, con gran eficacia, ¿no? Y la segunda es cuando el alumno identifica eso, puede decir, bueno, ¿qué impacto tiene esto en mi sociedad, en mi cultura, dónde vivo? Realmente, y volviendo al ejemplo, ¿esa tecnología va a quitar el trabajo a los médicos? Bueno, pues a lo mejor no. A lo mejor el médico se puede focalizar como especialista en aquellos casos mucho más concretos, donde los otros casos la inteligencia artificial puede dar una calificación mucho más, bueno, pues prudente y efectiva, ¿no? Y por último, es cuando el alumno ya tiene ese concepto identificado, es decirle, mira, esto no es magia, ¿eh? O sea, esto no viene de la nada. Aquí hay unas matemáticas, aquí hay una estadística por detrás. Y este sistema, y vuelvo al de la sanidad, es porque hay modelos que ven miles y miles y miles de imágenes de manchas en la piel, categorizadas y etiquetadas por expertos en los que pues, tienes cáncer, no es, benigno, maligno, etc. Y una cosa que hace súper bien la inteligencia artificial es el patronaje, ¿no? Y es capaz de poder sacar con una eficiencia muy efectiva el sistema si realmente lo es o no. Y creo que esa manera también de integrar inteligencia artificial en el aula es realmente efectiva en clase, más allá del uso de las herramientas, sino entender de la más profundidad, de diferentes perspectivas, cómo se integra la inteligencia artificial, ¿no? Y bueno, era un poco el aporte que os quería traer. Ahí tenéis la investigación por si queréis verla un poquito más en detalle. No es muy técnica, realmente se puede ver muy bien y nada más. Así que muchas gracias. Pues muchísimas gracias a los 3. Gracias. Justo a tiempo, ha empezado la musiquita, pero no nos ha pillado de pleno. Gracias a los 3, ha sido muy interesante y muchas gracias. Bienvenidos y seguimos con... Como Muchísimas tenemos un tiempo gracias. tan justo, ahora seguimos con la siguiente. Gracias.